Señores, nuevamente con ustedes, la Fundación ISI y sus programas Los Juristas y el Pueblo y el Instituto ITPI, pues con ustedes de manera siempre muy cordiales. Un saludo afectuoso que le enviamos desde nuestra fundación a todos. Pues siempre nuestros colaboradores, el doctor Pedro Gálvez y el doctor Abelardo Guridi, la doctora Luisa Valdés y la licenciada Lelia de la Cruz, que siempre están con nosotros. Pues tenemos un tema de mucha importancia para todos los servidores públicos, pero antes vamos a darle oportunidad a nuestros colaboradores para que se presenten en este importante programa. Distinguido doctor Pedro Gálvez, es su tiempo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenido a su programa, Los Juristas y el Pueblo. Hoy tenemos un interesante debate, un tema sumamente importante con relación a los servidores públicos. Tenemos al profesor Guridi, doctor Guridi, compañero nuestro. Adelante, doctor Guridi. Buenas, muy contento, muy complacido de estar aquí con todos ustedes y con los que nos escuchan ya todos los jueves, este toque de queda académico. En ese sentido estamos prestos a, cuando ustedes juzguen, iniciar nuestro conversatorio. ¿Cómo no? Pues precisamente el conversatorio que tenemos en el día de hoy está vinculado con la ley 4108 y con su reglamento 523. Tanto la ley 4108 como el decreto 523-08 nos hablan sobre los servidores públicos de carrera. Y como el doctor Abelardo Guridi es un especialista en estos temas, vamos a tratar de que ustedes pues conozcan algunos aspectos vinculados con esta legislación. Doctor Abelardo Guridi. Sí, gracias. De nuevo, muy contento, reitero, ya desde el punto de vista académico, porque este es un tema que desde el año 1992, cuando yo trabajaba para la Cámara de Cuentas y Tribunal Superior Administrativo, allá ya va para más de 20 y pico de años, me permitió poder conocer de manera efímera los pasos y detalles jurídicos sobre esa materia. A través del tiempo he podido ejercer de manera independiente y he podido jugar los dos roles, tanto como recurrente como recurrido. Y para mí es un grato emocionado por estar en esta materia tan interesante. ¿Cómo no? Fíjese, lo que más nos interesa de esta ley es el aspecto de la desvinculación, los motivos por los cuales se desvincula a un empleado o a un servidor público de carrera. ¿Qué motiva, ¿verdad?, a un funcionario para desvincularlo? ¿Y cuáles son los derechos que tienen los empleados, servidores públicos de carrera ante una situación pues de esta naturaleza? Sí, correcto. Antes de contestar esa pregunta, quisiera hacer la observación de que las disposiciones legales en esta materia lo que busca es profesionalizar a los servidores públicos en ambos sentidos, tanto los ministros, los viceministros y los empleados de inferior categoría. Y para ello ha categorizado 4 tipos de servidores públicos, que son los de libre nombramiento, que estos son los de confianza del presidente de la República, por las mismas actuaciones que deben de realizar. Tenemos los que estamos carrera, empleados públicos de carrera, así como el tercer renglón lo ocupan los empleados de estatus simplificado, que son los generales, que son las secretarias, los operativos, la mayordomía, ese tipo de personas. Y por última categoría tienen los temporales, que son personas que trabajan por 3 meses, 6 meses, y ya ahí quedó y se rescindió su participación con el Estado. En el caso, la única forma, contestando la pregunta, la única forma existente para desvincular justamente a un servidor público de carrera es cuando éste ha cometido una falta y que esta falta haya sido de manera gradual, consistente y producto de un proceso legal que claramente establece la ley
la ley 4108 y el reglamento de aplicación en su artículo 87. Es un proceso de 8 pasos, que esos pasos deben ser cabalmente cumplidos y que de manera sucinta les puedo establecer de que cuando un jefe inmediato visualiza que ha cometido una falta y no es una falta que está de manera subjetiva o aérea, están claramente identificadas en la ley 4108 de cuáles son las faltas del primer grado, la de segundo grado y la de tercero grado que estas procede, es una causa de destitución. Doctor, una pregunta. No se han dado casos en la administración pública, conociendo nosotros el autoritarismo que tienen muchos funcionarios públicos que cometen, diríamos, con ese autoritarismo cometen muchos atropellos con servidores públicos, inclusive con los servidores públicos que son de carrera? Sí, sí, totalmente, porque realmente eso ha disminuido en la última década, realmente ha disminuido esa aptitud tan aplastante y prepotente de muchos ministros y directores. Ha disminuido. Pero realmente, gracias a Dios, por eso le comenté, la profesionalización de esta ley que lo obliga a ese ministro, a ese director, sujetarse a las faltas que existen en el procedimiento. Faltas que él tiene que necesariamente ajustarse. Entonces, quiero hacer énfasis en el procedimiento administrativo porque es bueno que tanto los servidores públicos que nos escuchan como los ministros o viceministros que pudiesen estar escuchándonos o los que pudiesen salir, que conocen el programa y que lo visualizan, tienen que tener claro que hay deberes y derechos de cada quien. Eso es muy importante. Entonces, en ese sentido, si un servidor público de carrera se siente que le han vulnerado sus derechos, él tiene la posibilidad de acudir y exigir de que no puede ser por un proceso. Hemos manejado demasiados casos de manera de los servidores públicos, de los ministros o viceministros que han hecho acciones incorrectas. He tenido casos de que personas porque se parquea mal y se parqueó y hizo esperar al ministro en un momento dado, real, la destituyó a una mujer, incluso hasta embarazada, pero después de un proceso legal se restituyó en su cargo. Esta no era de carrera, pero sí era una empleada y no se le agotó el procedimiento. Entonces lo importante es que cada quien sepa en esta ocasión que tiene que limitarse y tiene que ser objetivo en su proceso. Ya, Déjeme doctor, hacer, antes de, doctor, ok, sí, el doctor Pedro Galvez, adelante. con relación a un trabajador, trabaja en una institución pública de esas que califican, por lo regular, a veces se van al Ministerio de Trabajo o no saben dónde ir. Un trabajador es destituido de la administración pública. ¿Cuál es el primer paso que debe dar ese trabajador? Sí, es muy interesante tu pregunta porque me permite definir que las personas que trabajan para el Estado se denominan servidores públicos y los servidores públicos es diferente al código laboral que se conoce como empleador y trabajador. Bueno, esto es al sector privado. Pues bien, la persona que es desvinculada en el día de hoy, por decir un ejemplo, me desvincularon hoy de mi trabajo, siendo de carrera, el primer paso que debe de realizar es dirigirse al Ministerio de Administración Pública para comunicarle de la situación operante en ese sentido. Ahí se va a tratar por la comisión de personal que integra, es bueno aclarar que el Ministerio de Administración Pública es el organismo rector y tiene dentro de la ley de función pública una entidad que se llama comisión de personal que es dirigido por la Dirección de Relaciones Laborales, así se llama, donde ellos
esa comisión está integrada por un representante de la institución, un representante de la institución que realizó el acto administrativo y un representante o el mismo persona que fue afectada. Y conjuntamente ahí se trata de llegar a un acuerdo. Ahí la opción que hay... No diríamos que es una conciliación. Se agota, es el término correcto, se agota una fase de conciliación donde se escucha muy detenidamente y me consta de que se hace con bastante rigurosidad y con facilidad de que la persona se pueda sentirse apoyada y que cada quien en su momento se exprese. Entonces, ese proceso de conciliación tiene como fin llegar a un acuerdo o un acta de acuerdo o no acuerdo. Inmediatamente, Doctor, sí. y en otro orden, suponiendo que ese trabajador no ha sido destituido de la institución pública, sino que le están violando su derecho. Un ejemplo, llega un director nuevo, un ministro nuevo, y ese trabajador simplemente le dicen, vete para tu casa, claro, ganando su salario, pero en ese puesto que está, lleva unos incentivos, llámese que le pagan colegio a los hijos y un sinnúmero de cosas. ¿Qué pasaría ahí con ese trabajador? ¿Se puede reclamar ese derecho? Le reitero, sí, realmente el servidor público de carrera, es bueno que seguiré aclarando esta parte, es que los beneficios están claramente establecidos. Si recibiera ese tipo de beneficio, hay que ver qué categoría de servidor público pudiese ser, porque no es usual en ese sentido. Ahora bien, sí, realmente recibe esos beneficios marginales, como le decimos nosotros, y recibe su sueldo menos este beneficio, él pudiese acudir a la entidad que acabo de mencionar dentro del Ministerio de Administración Pública y si se levanta acta de no acuerdo, ¿verdad? Entonces él puede acudir a los organismos correspondientes e incoar los recursos que la ley le faculta en ese sentido. Aquí, con los recursos administrativos, que aquí así que se llaman, los recursos administrativos, y si me permite, ya solamente esa situación y otras situaciones que suceden, perdón, en la administración pública, es bueno que estemos claros cuáles son las acciones y los recursos que tenemos para eso. En este caso, que usted menciona, yo sugiero que vaya de manera de fase conciliatoria y agote ese proceso. Si fuera otra situación o no tuviera resultado a esa fase conciliatoria dentro del Ministerio de Administración Pública, usted tiene dos opciones, que son los recursos administrativos, que está subdividido en los recursos subdivididos y que deben en un orden gradual ejecutarse, realizarse, incoarse. Ese recurso de reconsideración, que lo que busca es que ese acto administrativo de vinculación o que le ha afectado sea ponderado por la misma autoridad que emitió esa decisión y por tanto pueda rectificar y, como diríamos nosotros, revocar esa decisión. Tiene unos plazos que inmediatamente recibe el acto administrativo. Claro, el acto administrativo no es un simple documento, debe de estar los documentos que realiza la administración pública debe estar con un oficio, con una numeración, un orden. Y en ese sentido, ya ahí cumpliendo con esos requisitos de ley que tratadistas establecen como acto administrativo, ese acto administrativo contentivo de una desvinculación provoca que inmediatamente se ejecute. Tiene un plazo de 15 días el afectado para incoar el recurso de reconsideración. Transcurrido ese plazo de donde la administración o mantiene su posición de desvinculación o un silencio administrativo, usted inmediatamente tiene el otro recurso que es el recurso jerárquico, que
ya no es dentro de la misma institución, sino su superior jerárquico, en el cual le va a permitir ya con cierto nivel, y esto es interesante porque es lo mismo que estaba diciendo el señor Nolasco, de que a veces hay mucha subjetividad en cuanto a algunos ministros y situaciones, pero ya un jerárquico pudiese ponderar la situación y rectificarla, revocar el acto administrativo inicial o mantener su posición de vinculación. Correcto. Doctor Guridi, y con relación a ese trabajador, en caso de que obvie el MAT, ¿puede acudir a esos recursos? Sí, sí, totalmente. Es bueno, totalmente, puede incoar. Quiero hacerlo breve en este esquema. Inmediatamente te desvinculan, tú tienes la opción de incoar de recurso de reconsideración. Pero si durante el recurso de consideración, antes o durante, tú incoas una acción frente al MAP de comisión de personal, ese plazo que tú tienes para incoar el recurso, que tú tienes recurso de consideración o el jerárquico que te falta, se interrumpe. O sea, el hecho de tú ir allá no es, no te corren los plazos que son tan fatales y tan importantes y que lamentablemente por no tenerlo pendiente, en muchos casos se pierde, porque la materia administrativa, específicamente de función pública, es como muy detallada, muy específica, muy institucional, muy especializada. Entonces, inmediatamente pasa a lo jerárquico y también mantiene su posición, el superior jerárquico. Usted tiene un plazo de 30 días para incoar ese recurso, como la ley lo establece, la ley de función pública lo establece, por ante el Tribunal Superior Administrativo. ¿A quién voy a demandar ahí? ¿A la institución o al director? Sí, esa es una de las conquistas que ha tenido esta ley, porque usted puede hacerlo a ambas, tanto a la institución como al funcionario o ministro que actuante en esa decisión. Es penoso, un poquito, es penoso porque hemos incoado varias acciones para esa, porque recuérdese que una desvinculación civil público es dejarlo sin su sustento diario y por una arbitrariedad debe alguien que pagar esos tiempos, no solamente con los sueldos dejados de percibir y con la restitución. Sí, con la restitución. Entonces, se exige, la ley establece, la Constitución establece, la ley de función pública establece, los convenios internacionales establecen que debe ser resarcido mediante una sentencia. Doctor, Puede llevarlo de manera conjunta o de manera diferente. ¿qué pasaría si ya hay una sentencia que condena a la institución y condena al director, pero ese director a la vez lo cancela, ya sea por cambio de gobierno o porque el presidente o el poder ejecutivo lo cancela? ¿Qué pasaría ahí? ¿A quién persigo? No, tienes que, la misma sentencia que abarca al ministro X y al ministerio X, usted lo va a perseguir físicamente hasta el final, totalmente. Y he sabido de casos de que en esta parte yo no he sido muy tan enérgico con los, ¿verdad? Porque no, sí puedo incoar acciones, ese tipo de cosas, pero ya después de vinculación uno trata de buscar la solución, porque al final no es nada personal. Y si alguien me lo puede resolver el problema, yo acudo. Pero sí tiene la facultad de perseguirlo, no obstante, no ocupar la función, porque eso es lo que la ley usa el término que ustedes conocen y muchas personas que están escuchando el programa, de que es solidario. Es mancomunado la obligación. Solidario. Sí, Es una cosa, mancomunado. perdón, doctor. Sí, ante ese kit que usted ha puesto ahí precisamente tan importante, ¿usted ha visto alguna sentencia que ha condenado en daños y perjuicios por haber cometido actos arbitrarios en la administración pública en contra de un servidor público en nuestro país? Realmente en mi práctica jurídica no he tenido y en los foros que he participado,
no he podido no he podido ni de mi parte ni de otros colegas, no conozco realmente de que se hayan condenado. Entonces, ante esa situación, sabemos que las instituciones, pues cuando se ha visto que ha habido una violación, ¿verdad?, de los derechos que tiene el servidor público de carrera, ¿qué sucede con el asunto de sus sueldos, ¿verdad?, y sus beneficios dentro de la institución? ¿Eso lo paga la institución o son los sueldos que tenía esa persona? Sí, me imagino que usted se refiere, ¿cuáles son lo que pudiese exigir? Yo lo transformaría la observación, Correcto. que exigir un servidor público de carrera que ha sido desvinculado. De Mire, manera arbitraria, porque también puede ser que haya sido desvinculado por alguna razón lógica y razonable. sí, exacto. Injustamente, Injustamente. injustamente, sí. Los servidores públicos de carrera, reitero, tienen la facultad de exigir, primero, que sea restituido en el cargo y en la misma categoría de que estaba. Es importante destacar. O sea, si era director jurídico, si era director de recursos humanos, es a ese nivel que tiene que ser repuesto, ¿verdad? Segundo, todos los meses dejado de percibir debe de ser, se llama indemnizado. Indemnizado, sí. Correctamente, que es el término que utiliza la ley de función pública diferente a lo que establece la ley del Código Laboral. Y esos son los beneficios que tiene el servidor público. Ahora bien, es costumbre cuando uno incoa un recurso, una acción de amparo, que es diferente a lo que mencionamos anteriormente, tiene la posibilidad incluso de incoar una acción de amparo, es frecuente de que los jueces le impongan un astreinte bastante hasta de 10,000, de 15,000, de 5,000 pesos a los incumbentes y a los ministros que no cumplan con la reposición en los cargos y que cumpla con la sentencia que haya emitido. Es bueno aclarar que ese astreinte no es una indemnización. Eso es una sanción que le colocan e incluso no lo percibe el servidor público de carrera, ni en toda la materia. Eso no es una indemnización, sino una sanción, y que incluso cuando se ve obligado y se paga es a una entidad sin fin de lucro que se realiza. Pero contestando a la pregunta, básicamente esos son los beneficios que tiene, y esas 30 que las instituciones judiciales, en verdad, han sido bastante responsables, muy responsables, y a esos empleados que son maltratados y que no se ha cumplido con un procedimiento disciplinario que establece la ley, el artículo 87 y su reglamento 523, si no se agota ese proceso, es nulo. Lo dice la misma ley. Incluso eso está basado en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. Entonces, si no hay una tutela judicial efectiva, si no hay lo que es le permita defenderse en ese sentido, usted está violentando los derechos fundamentales. El derecho de defensa, vamos a decir así. Los derechos fundamentales, el sagrado derecho de defensa. Y entonces, entre esos dos que acabo de mencionar, son los derechos fundamentales que se basa, y por eso uno debe de acudir con los cuidados necesarios de los plazos, acudir a la acción de amparo por ante el Tribunal Supremo Administrativo, y usted puede tener una sentencia. Ellos están bastante rápido, en unos plazos de 15 días, pero cuando se está violentando derechos, pues no es posible que usted llegue siendo de carrera, que usted ha cumplido con su compromiso, y por una decisión, por poner a alguien, lo desvinculen o lo degraden de cargo. Claro, pero hay algo, perdón, doctor, doctor Gálvez.
quiero decir algo así, abonar algo, ¿verdad? ¿Usted no cree que el servidor público, ante una violación de sus derechos, aunque no sean derechos fundamentales, sino más bien derechos adquiridos como consecuencia de ser servidor público, de respetarlo, ¿verdad? Respetar sus derechos? ¿Usted no cree que la ley debería modificarse en el sentido de que a ese servidor público, si se comprueba que real y efectivamente le fueron violados esos derechos, ¿verdad?, adquiridos, la administración pública, es decir, el lugar a donde trabaje esa persona, cubra no solamente los salarios retenidos, sino también una indemnización para que ese empleado pueda pagar a su representante legal y que no salga de unos salarios que fueron retenidos por la administración, número uno. Y número dos, que esos salarios, ¿verdad?, dejados de percibir por el empleado o servidor público, sean acumulados en la entidad. Mientras exista un litigio, deben ser retenidos por esa entidad del Estado hasta tanto decidan con una sentencia definitiva que adquiera autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada para garantizarle esos recursos a un servidor público que está, diríamos, garantizado por ser de carrera y tener un tiempo bastante prolongado y haber pasado por ese tamiz de exámenes y de evaluaciones, y que le está rindiendo un servicio honesto al Estado dominicano. ¿Usted no cree que deberían modificarse esa ley 4108 para garantizarle esos derechos con mayor fuerza a los empleados de carrera? No, usted ha planteado una figura jurídica de que no lo tenía contemplado y que es muy necesaria, y le aseguro que voy a darle bastante seguimiento a esa figura jurídica que usted está queriendo plantear, porque es necesario, es justo y es prudente de que se haga una especie de no sería de caja chica, sino de fondo, es el término correcto, de fondo en ese sentido, porque es usual lamentablemente, que no obstante se desvincula, y después que tú dura un año en las varias instituciones y sigue el mismo ministro, a veces esos ministros estamos hablando de ministros de cualquier institución y de cualquier periodo, porque recuérdese que la ley viene del 1947, se modificó en el 2008. O sea, estamos dando cada 3 décadas haciendo algo, pero estamos avanzando, ¿verdad? Pero claro, en realidad tengo conocimiento en ambas situaciones de que no se tiene una sentencia irrevocable, tampoco se le paga y se le queda al capricho, justificado supuestamente porque el presupuesto de la institución se agotó y un motivo. Entonces, ya con ese fondo que usted muy bien establece, pudiese ya, si salió lo que haya salido, ¿verdad?, desde el punto de vista jurídico, ya sea que se lo rechazaron o se lo aprobaron, y se lo aprobaron, que le entreguen sus fondos. Y más aún, usted dice que debe ser resarcido un poquito más, y es cierto, cada día más el dinero está más, tiene un valor. Imagínese usted que usted dure 3 meses, 6 meses sin cobrar, usted tiene compromiso bancario, tiene compromiso o sea, todo el mundo tiene su compromiso de pagar colegio, de pagar ese tipo de cosas. Entonces usted, por un capricho de otro, o por un malentendido, pues tampoco podemos decir que todo es un capricho, también pudo haber un malentendido, pero si le dan la oportunidad de defenderse internamente, y después en un tribunal le dan la oportunidad de defenderse, y lo que evacua ese tribunal, ya sí, inmediatamente pasa eso. Sí, para ir concluyendo ya.
Por ejemplo, en materia laboral, derecho de las empresas privadas, Código de Trabajo, Ley 1692, es un código, una ley protectora a los trabajadores. Por ende, las estadísticas demuestran que favorece en sentencias más a los trabajadores. Hay muchas sentencias donde hay empresas que han sido condenadas en su mayoría. Ahora bien, en el caso de lo administrativo, hay como una timidez. O sea, observo yo, ¿hay temor o limitación en condenar a una institución del Estado? Mi pregunta. Bueno, yo puedo visualizar que cada día los jueces están muy institucionales, por lo menos en lo que es en administrativo. Si usted lleva su procedimiento bien llevado y sin poca subjetividad, el margen de subjetividad y de parcial, de irse para otro lado, los jueces no entran en esa parte. No hay esa... es muy raro los casos que se pueden existir. No están cohibidos para dictar sentencia. No están cohibidos. No. Yo por lo menos le hablo de los Pero jueces. se tiene esa percepción quizás errónea en el área de nosotros. Sí, porque es que es una materia, porque recuérdense que es una conquista que alguien ose demandar al Estado. Si nos vamos a los tiempos de Trujillo a la fecha, es una cultura que tenemos miedo a que el Estado uno lo pueda demandar. Claro, Entonces, inclusive, doctor, hay abogados que no quieren demandar al Estado. Yo tengo demanda, a veces me ponen a mí, ellos lo llevan para no aparecer ahí demandando al Estado. Que nos busquen a nosotros. Entonces, yo no tengo ningún temor ante esa situación, porque yo no tengo compromiso con nadie, ni compromiso político, ni tampoco ni compromiso con ningún empleo público, ni nada de eso. Entonces, que nos busquen a nosotros, que nosotros podemos ayudarlo a que si real y efectivamente le violaron sus derechos, ¿verdad? Usted sí. Responsablemente, el doctor Abelardo Guridi, o el doctor Galvez y quien les habla, Manuel Antonio Nolasco, pues podemos llevarlo. Doctor Abelardo Guridi, son los últimos minutos para que usted pueda dirigirse a todos los seguidores que están con la Fundación ICI y que siguen los programas que ésta realiza a través de las redes sociales y también en su local del Instituto ITPI. Sus últimas palabras para que pueda redondear rápidamente, 1 minuto, y de ahí nos vamos a despedir. Perfecto. Mire, realmente, haciendo consono con lo que lo estableció el doctor Galvez, es bueno que los servidores públicos se sientan de carrera, se sientan empoderados y puedan incoar sus acciones, y que va a tener el único compromiso de un ser humano, el compromiso a luchar por el otro, por el prójimo, y más cuando está afectado por una decisión que pudiera ser arbitraria. Nosotros tenemos muchas, hemos leído constantemente, hemos discutido muchas sentencias. Lo que les recomiendo de que cuando reciban ese acto administrativo de desvinculación o de cualquier motivo, se asesore de un abogado que le pueda dar una información acabada, porque es un abogado experto en la materia, porque hay muchos detalles y plazos que obligan de que un abogado experto, hasta incluso... Vamos a seguir, claro, doctor Abelardo Guridi, nosotros vamos a continuar con este tema porque es un tema bastante bonito, ¿verdad? Y que orienta a toda la población dominicana y principalmente a aquellos que se han sacrificado por el Estado dominicano. Vamos a que el doctor Pedro Galvez también pues haga su despedida, ¿verdad? Ante este programa del día de hoy. Doctor Pedro Galvez. Gracias por su atención. Gracias, doctor Guridi, por tan interesante tema. Y nos vemos en la próxima, en un programa más de los juristas y el pueblo. Cómo no, muchísimas gracias, doctor Guridi.
Gracias por estas orientaciones. Son orientaciones muy importantes, ¿verdad?, para la sociedad dominicana, para aquellos, como le dije, que se están sacrificando y se han sacrificado, que son técnicos, ¿verdad?, del Estado Dominicano. Ellos tienen que también, pues, escuchar este programa para que tengan una buena orientación de ustedes dos, ustedes que son especialistas, usted en materia administrativa y el doctor Pedro Gálvez en materia laboral. Usted iba a decir algo, doctor. Gracias a ustedes por permitirme en nuestra fundación como miembro poder desarrollar este tema tan sensible y que tanto me apasiona. ¿Cómo no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta luego.